como contaba una de las voces que grababa Willy Veleta, como a su padre, por defender, ¿no?, por ser un cargo en la UGT y defender que le fuera bien a todo el mundo, lo ataron con una soga a un camión, lo rociaron de gasolina, le prendieron fuego y lo pasearon por todo el pueblo. Y nadie más pudo hablar de ello. Es más, ni siquiera tuvieron acceso a su cuerpo, no pudieron enterrarlo. Y estaba prohibido que se hablara de ello. Y los buenos eran quienes los habían quemado, y los malos y quienes tenían que esconder la cabeza fueron los asesinados. Incluso terroristas, ¿no? Los terroristas son las víctimas del terrorismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. ¡Atrás! En este vídeo vamos a hablar de cosas que a los patrocinadores de YouTube no les gustan mucho, y eso significa que este vídeo va a estar desmonetizado. Pero eso no significa que dejemos de hacer este tipo de contenido. Si te gusta lo que hacemos y quieres que sigamos haciéndolo con libertad, llamando a las cosas por su nombre y poniendo las imágenes de lo que está sucediendo, puedes suscribirte como miembro en YouTube o hacerte mecenas en Patreon. Te dejamos el enlace en la descripción. Gracias a todos los que nos apoyáis y que hacéis posible Pandemia Digital. Y ahora sí, os dejo con el vídeo de hoy. Es importante conocer el pasado y conocer la historia para no repetir nuestros mayores errores. Si ha habido algo terrorífico, ¿no?, tanto en España como en América Latina, han sido esos golpes de Estado, ¿no?, sangrientos que han ocurrido, ¿no?, en el caso de España en los 30, los 40, y luego se ha alargado hasta los años 70, con una transición pues bastante parecida a la chilena, en la cual las élites económicas, las élites militares, las élites judiciales, las fuerzas armadas, las élites económicas, todo, y élites políticas, pues se han mantenido en la transición, y ha habido como ciertos acuerdos para que no se le quiten esos privilegios. Y algo muy parecido a lo que ocurrió en Chile, que, bueno, pues en 1973, el 11 de septiembre, se culminó un golpe de Estado que fue financiado durante décadas por parte de la CIA de los Estados Unidos, y que también se acordó con los Estados Unidos una transición a la democracia, pero donde Pinochet siguió teniendo un alto cargo a nivel militar, y las élites económicas, políticas, empresariales y de los sectores estratégicos siguieron en manos del pinochetismo, ¿no? De hecho, como detalle, ¿no?, Piñera, que fue el presidente anterior a Boric, era el hermano de José Piñera, que era el ministro de Economía con Pinochet, un Chicago Boy, ¿vale? Y de hecho se han seguido vigente la constitución pinochetista. Entonces, creo que es importante hablar de este dato, ¿no?, que también yo lo comenté antes, pero Ernesto Kaiser también se ha hecho referencia de algo muy importante, de nuevos documentos desclasificados de la CIA, donde hemos conocido que el presidente de Estados Unidos, Nixon, se reunió con Agustín Edwards, el propietario de El Mercurio, el medio más importante en Chile, y que se financió con millones de dólares por parte de la CIA para hacer una campaña de fake news y odio para allanar el camino de un golpe de Estado que creo que 4 de septiembre fue de 1970, fue la victoria de Allende, después de financiar fuertemente a los candidatos de la derecha por parte de la CIA para que Allende no llegase, incluso en elecciones anteriores. El 8 de abril se reunió el Comité 40, que es algo así como el servicio de inteligencia por parte de Kissinger. Kissinger informó a Nixon. De hecho, muchos de los asesores decían que era una locura intentar el golpe de Estado en Chile, que se volvería en contra. Y luego, el 15 de septiembre, después de reuniones con Helms y Kissinger, Helms es el director de la CIA, el señor Agustín Edwards, propietario de El Mercurio, desayunó a las 8 de la mañana durante una hora con Kissinger, y a las 9 se reunió con Nixon para ver cómo desarrollaban el golpe de Estado, la parte mediática, ¿vale? Pocas horas después, Nixon llamó a Helms, el director de la CIA, y le ordenó que comenzara con el plan desarrollado para acabar con la democracia en Chile. Bueno, ahí está el documento, ¿vale? 9:15, de 9:15 a 9:30, Agustín Edwards se reunía con Nixon, ¿de acuerdo? Pocos días después de esa reunión acababan con la vida del coronel, del militar de alto rango, Schneider, ya en 1970, pero se sofocó bien ese intento de golpe. Y digamos que René Schneider, ¿vale?, que aquí viene la fecha, 23 de octubre. Bueno, finalmente incluso hubo, después de ese intento fallido, ¿no?, con los militares, decían que era una panda de incompetentes, ¿no?, decía Kissinger. Y que hay otra diatriba también que creo que es importante ponerla de manifiesto, que fue
de hecho, Eugeni Morozov, ¿vale?, que es un precursor de la soberanía digital, habla que precisamente ese golpe de Estado por parte de los Chicago Boys, ¿no?, que acompañó esa campaña, hubo un momento estratégico, es decir, que realmente eso cambió el curso de la historia, porque una de las prioridades de Allende precisamente era la soberanía digital y todo lo que tiene que ver con la tecnología. Fijaros con uno de los titulares de Mozorov, que dice, aparte de los podcasts que os recomiendo de Santiago Boys, que están en inglés pero subtitulados en español, que habla de los Santiago Boys, que es esta especie de élite tecnológica dentro de Chile que abogaba por la soberanía digital y digamos que Chile fuera referencia. Y dice, Allende convirtió Chile en una meca del high-tech que el golpe liquidó. Dice aquí, la presidencia de Allende no fue una ruina económica, al contrario, lo más importante del legado de Allende es precisamente lo menos conocido, su apuesta innovadora, disruptiva y democratizadora por las nuevas tecnologías y la gestión cibernética de la economía y de las empresas chilenas. No fueron sus nacionalizaciones de multinacionales una ruina económica. Si estudia aquel periodo, verá que en su proyecto CiberSyn logró crear y gestionar con un eficiente y revolucionario sistema informático esta empresa. Y no quedó nada de aquel intento modernizador. Si la CIA y Pinochet no lo hubieran derribado con un golpe militar contra la democracia hace ahora 50 años, Chile sería hoy una meca high-tech como Japón, Corea del Sur o Taiwán. ¿Por qué está tan seguro? Bueno, lo hemos investigado a fondo y lo hizo Pinochet tras defenestrar a Allende. Fue precisamente abortar aquel incipiente despegue tecnológico y sustituirlo por la ideología ultraliberal de los apodados Chicago Boys de la Universidad de Chicago, que reorientaron el país hacia la derecha económica y de libre mercado. ¿Por qué a Allende le parece relevante? Porque demuestra que hubo una alternativa en el mundo a Silicon Valley que la CIA la abortó. Pero aún es posible. Allende en los 70 estaba construyendo fábricas de semiconductores en África, por eso hablo de ingenieros, los Santiago Boys con alternativa a los Chicago Boys. Bueno, fijaros, ahora que se habla también de África, del Sahel, etcétera, y vamos directamente con el hilo, y precisamente si hay algo relevante de todo esto, esta es, bueno, alguna de las publicaciones que revelan los documentos desclasificados. En este caso, Ciber Chile dice: el nuevo documento desclasificado de Nissan se reunió en secreto con Agustín Edwards el mismo día en que ordenó a la CIA actuar contra Allende. Fijaros, ahí están todas las pruebas, y algo que se sabía es que el 15 de septiembre se ordenó el golpe. Nixon le dio la orden a Helms, el director de la CIA, pero lo que no sabíamos es que ese mismo día se reunió con el director de Agustín Edwards, y yo creo que esto es reseñable porque el papel de los medios de comunicación en acciones contra la democracia es clave, sean acciones de lawfare, sean golpes de Estado, y lo hemos visto en cada uno de los casos que hemos visto, incluso para golpes blandos o intervenir en unas elecciones. Aquí veis, desayunó en la Casa Blanca a las 8 de la mañana con Henry Kissinger, y bueno, pues digamos que poco después se reunió con Nixon. De esa reunión con el jefe de la CIA quedaron huellas. Un memo de la Agencia de Seguridad estadounidense titulado Conversación sobre la situación política chilena contiene los detalles de esa primera cita. Ese documento fue publicado por CIPER en 2014, ¿vale? Bueno, algunas de las cosas que se sacan, por no desarrollar mucho esto, es que hubo reuniones por parte de Kissinger, que claramente era de los que estaban a favor de dar ese golpe en Chile, tras la victoria de Allende principalmente, pero alguna de las lecturas de esos documentos clasificados es que la recomendación que hubo tanto a Helms como a Kissinger, que llevaba un poco como los servicios de inteligencia, ¿no? Era como la mano derecha de seguridad internacional a nivel interno geopolítico de Nixon, fue que sí había que dar un golpe de Estado militar, ¿vale? Bueno, la cuestión es que más allá de que hubo asesores que dijeron que era una auténtica locura, la realidad es que hubo esa llamada y se movió hacia adelante. Y fijaros el papel importante, y yo creo las cuestiones que podemos, no sé, la influencia también en la sociedad chilena, los discursos que me parecen como si fueran de hoy, bueno, pues esas víctimas de esa contaminación periodística, bueno, entre comillas periodística, mediática, que generan odio para justificar hasta golpes de Estado. Fijaros las palabras de esta señora. Acuse constitucionalmente al presidente y lo saquen el 21 de mayo mismo. Porque Esto era en el 73, esto es una parte del documental La Batalla de Chile, que os recomiendo, de Patricio Guzmán, y que hace una radiografía de lo que ocurrió antes, durante y después del golpe de Estado en Chile, y cómo se fue elaborando poco a poco con esa financiación multilateral por parte de la CIA. tiene
destruido, molido. Y este es un gobierno corrompido y degenerado, señor. Degenerado y corrompido, inmundo. Comunistas asquerosos, tienen que salir todos de Chile. El 21 de mayo tendremos, gracias a Dios, el gobierno más limpio y lindo que hayamos tenido, ganando con la democracia y sacando a estos comunistas marxistas podridos. Malditos sean. Bueno, hay varios testimonios del documental de este tipo, también los de por parte de la izquierda, simplemente por, digamos, ¿no? Lo que decía, ¿no? Ya se sabía que se ordenó en el 15 de septiembre, bueno, que se diera este golpe de Estado con la muerte de Schneider, luego en el 73 se retomó con un primer asesinato de la cúpula militar, pero que luego pues se solventó y ya en el 11 de septiembre del 73 finalmente fructificó, luego la llegada de los Chicago Boys y bueno, al final kilómetro cero de todo lo que estamos viendo ahí, de esa escuela neoliberal de menos Estado, más libertad, la palabra libertad, y de acusar de terroristas a las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? Algunas de las palabras de Nixon al director de la CIA es: no le preocupen los riesgos que involucre, trabajo de tiempo completo, los mejores hombres que tenemos, hacer que la economía grite, ¿no? Es decir, que luego el sector económico es importante. Bueno, claro, el 4 de septiembre de 1970 vence Allende, el 8 de septiembre Kissinger se reúne con el Comité 40, donde le dicen que esto se puede volver en contra, que después de lo de Vietnam esto no se entendería cuando se está defendiendo la democracia y alguien ha ganado democráticamente como es Allende, pues que si se conoce todo este plan sería muy negativo para Estados Unidos, etcétera. El 12S, Kissinger y Helm consensúan la postura y deciden que sí, que van a convencer a Nixon o que la postura va a ser de intervenir, ¿vale? Y el 15S ocurren estas dos cuerdas, la reunión de Nixon con Edwards y la orden a Helms de que siga con todos los recursos posibles acabar con Allende. Fijaros, estos son solamente algunos de los gastos, ¿vale? En 1970, $60.000 para financiar la petición del embajador Corry y comprar una estación de radio. Es decir, que lo primero que hicieron fueron comprar medios para la derecha, $750.000 para un programa de acción clandestina en Chile, sin saber más. Más de 1 millón para más compra de periódicos y estaciones de radio para apoyar candidatos municipales y para otras actividades políticas de los partidos antiallendistas. $77.000 para el periódico Demócrata Cristiano. La imprenta no se compra y los fondos son utilizados para subvencionar un periódico. 150.000 para pagar a candidatos de la oposición en una elección complementaria. Fijaros, ya $700.000 para pagarle al Mercurio, 815.000. Atención a esto, a partido de la oposición y para inducir una división interna dentro de la Unidad Popular, que es el Frente Amplio que lidera Allende. Ojito a esto, porque yo creo que el método copia-pega se lleva haciendo desde hace 50, 60 años. $160.000 para apoyar dos candidatos de la oposición en unas elecciones complementarias. 900.000, más de casi 1 millón más para el Mercurio. $50.000 para dividir la Unidad Popular. Todos estos son reportes de la CIA, ¿eh? Seguramente haya más, pero de los reportes que conocemos son estos. Bueno, veis que al final son apoyar diferentes sociedades, apoyar candidatos de derecha, apoyar medios de comunicación y dividir la izquierda para que tenga menos fuerza, ¿no? Luego incluso hablan de medios, estación de radio antiallendista para gastos de viajes personales por junta militar, es decir, que aquí ya en el 73 ya están hablando de... Y luego aquí hablan, bueno, en total se habla también de $40 millones para financiar el paro, el parón económico de la patronal, de los camioneros, para hacer reventar la economía. Y en ese estado, ¿vale? Pues, bueno, sería importante. De hecho, fijaros, Seymour Hersh, que hace poco ha sido conocido por ese reporte sobre los gasoductos entre Rusia y Alemania, pues, fijaros, el 20 de septiembre de 1974, un reportaje especial por el periódico The New York Times señalando que entre las personas fuertemente subsidiadas estaban los organizadores de la huelga de camiones a nivel nacional, que duró 26 días en el otoño del 72 y que fue como el lanzamiento económico, más noticias brutales que terminaron con, bueno, pues ese golpe de Estado, perturbando claramente la economía de Chile y provocando la primera de una de las series de crisis laborales en la presidencia de Allende. Bueno, todo este golpe no fue único, digamos que Allende ya perdió elecciones ante la derecha anteriormente, pero en estas elecciones del 70 fue capaz de reunir un frente amplio para luchar contra esa derecha antidemocrática financiada por los Estados Unidos, que fue, digamos, la inversión fue mucho mayor, pero ocurrió uno de los elementos posibles para que venciese precisamente Allende. Fue una militancia cada vez más creciente, no solamente a nivel sindical, organización de los obreros, sino a nivel cultural, principalmente por los muralistas, las brigadas muralistas que pintaban, artistas que bueno,
pintaron de color todo el país, y de la canción, la nueva canción chilena, pues representada por Jara, Parra, Quilapayún, Inti y Gimani, que bueno, son los autores de la canción como El Pueblo Unido Jamás Será Vencido, y también de uno de los himnos de la campaña electoral de Allende, cuya letra pues representa mucho qué representaba este movimiento para Chile y esa soberanía, no solamente digital, como decía Morozov, sino también económica, y de nacionalización de los recursos que estaban en manos de fondos de inversión de Estados Unidos. Por eso tanto interés de los Estados Unidos en mantener esos privilegios, ese colonialismo extraccionista que tenía también de las minas de cobre, ¿no?, que es otra de las riquezas del pueblo chileno. Fijaros porque en julio, y esto también lo refleja el documental La Batalla de Chile, como el que era el edecán, como la persona de confianza militar de Allende, Araya, también fue asesinado. Primero en 1970 fue Schneider. Bueno, y fijaros también cómo a civiles o periodistas que fueron a cubrir también fueron asesinados en este intento en julio del 73 de golpe militar, que no tuvo éxito. Un poco más tarde, Leonardo Henriksen, camarógrafo argentino, filma su último plano. No solo registra su propia muerte, también registra, 2 meses antes del golpe final, la verdadera cara de un sector del ejército chileno. Cuidado, cuidado. Está en directo cómo graban el asesinato del camarógrafo. Cuidado, cuidado, que sale de aquí. El 27 de julio, a la 1:30 de la madrugada, el comandante Arturo Araya Peters, edecán naval del presidente Allende, es asesinado por un comando. La violencia alcanza a un oficial directamente vinculado al presidente de la República, justo en el momento en que la democracia cristiana acepta dialogar con Allende. El comandante Arturo Araya se había convertido en el principal enlace entre el gobierno y los oficiales constitucionalistas de la Marina. El mismo día, los restos del edecán se llevan al Palacio de la Moneda y luego se trasladan a Valparaíso para ser enterrados con honores militares. Meses más tarde, en su exilio de Buenos Aires y antes de ser asesinado, el general Carlos Prats declara que una de las razones para eliminar al comandante Araya era impedir que Allende se informara de lo que estaba ocurriendo en los círculos militares de Valparaíso. Es aquí donde un sector de la oficialidad empieza a planificar el golpe de Estado con la asesoría del gobierno norteamericano. Bueno, de esa supuesta democracia, ¿no?, claramente con un blanqueamiento de lo que fue esa etapa, ¿no?, y ese golpe de Estado, donde bueno, pues las familias pinochetistas, las familias de esa élite económica, militar, empresarial, etcétera, pues seguían estudiando en los mejores colegios y son los que representaban durante décadas toda la élite económica. Bueno, algo parecido a lo que también ha estado ocurriendo en España. Fijaros que incluso en este documental el que sale aquí fue el ministro, ¿no?, con Piñera, y fijaros la diferencia. Digamos, están grabando, hacen un debate después de visionar la batalla de Chile, que explica cómo se armó y se preparó el golpe de Estado en Chile. Fijaros no ya la comunicación verbal, sino la no verbal, ¿no?, de lo duro, impactante. Ponen aquí estudiantes progresistas, yo no sé si de la escuela pública, escuela privada, está claro que estos sí son de la escuela privada y de élite. Falta la opinión del dueño de la fábrica. ¿Qué pasó con él? Se muestra a una masa de trabajadores que se apoderan de una fábrica que no les pertenece. La Unidad Popular se tomó los campos, Carmen. La gente que tenía plata tuvo que sacar las plata, ¿cachai? Porque no podía trabajar en tierra. ¿Por qué crees que no había vivienda? Es impactante, ¿no?, el conocer la realidad, ¿no?, que te ocultan normalmente los medios. Aquí en España somos especialistas en ello. Yo dejé de creer en seguramente todo, dejé de creer esa imagen
es la que os haya pasado a muchos al ver, por ejemplo, el silencio de otros que cuentan nuestra historia. Cómo asesinaron o cómo contaba una de las voces que grababa Willy Veleta, cómo a su padre, por defender, ¿no?, por ser un cargo en la UGT y defender que le fuera bien a todo el mundo, lo ataron con una soga a un camión, lo rociaron de gasolina, le prendieron fuego y lo pasearon por todo el pueblo. Y nadie más pudo hablar de ello. Es más, ni siquiera tuvieron acceso a su cuerpo, no pudieron enterrarlo. Y estaba prohibido que se hablara de ello. Y los buenos eran quienes los habían quemado, y los malos y quienes tenían que esconder la cabeza fueron los asesinados, incluso terroristas, ¿no? Los terroristas son las víctimas del terrorismo. Yo la verdad es que, por ejemplo, ¿no?, con esa película, pero con el documental que vuelvo a recomendar, La batalla de Chile, no tan expresiva, pero internamente es muy parecido a la expresión de este chico. Yo dejé de creer en todo, dejé de creer en la gente, dejé de creer en mi amigo, dejé de creer en los milicos, en mi familia, en todo. Porque yo no creo, yo dejé de creer. Y esa weá me la quitó la dictadura. Creer en las personas, creer en los seres humanos. Bueno, fijaros porque, simplemente para que veáis, hace poco, ¿no? Mira, La Voz de los que sobran, que algunas de las cuentas que sigo, publicaba el 4 de agosto de 2023, hace poco. Te corrijo el titular, que es un hashtag que se usa: Dina asesina a 59 militares del MIR. Fijaros cómo el Mercurio no solamente era el Mercurio a día de hoy tiene una cantidad tremenda de radios, televisiones, periódicos, verdad que está el periódico El Mercurio, pero la segunda era un poco como la línea dura, ¿no?, del Mercurio. Fijaros, exterminados como ratones. Es tremendo, pero esto ha ocurrido en Chile. Y de hecho, lo que vemos ahora mismo, que está hegemonizando nuestras teles y en América Latina, es esto. Además, financiado por los mismos. Los mismos. En 1975, el diario La Segunda, perteneciente... Ojo, 1975, ya se había dado el golpe, 2 años después, ¿vale? Agustín Edwards, financiado por la CIA, titular de este diario, pues ponía estos titulares. A la familia Edwards, dueños de El Mercurio, publicaba el titular "Exterminados como ratones", siendo uno de los titulares más infames de la dictadura. En La Voz de los que sobran pensamos que este sería mejor titular. ¿Y tú, qué opinas? En fin, y luego lo difícil que ha sido en Chile hablar mal de Pinochet y de la dictadura. Es decir, que es un poco parecido a lo de España. De hecho, fijaros cómo fue la transición. Estados Unidos, igual como le ayudó a pegar el golpe, después de 15 años de dictadura, obligó a que volvieran a la democracia con, bueno, pues un plebiscito, donde curiosamente fijaros, la voz del plebiscito defendiendo el sí es el socio de Vox, José Antonio Cast, miembro del entorno de Hazte Oír, es decir, que él es miembro, incluso dicen, del Yunque, es decir, que tiene la parte ultracatólica, la parte neoliberal y sobre todo la parte chilena. De hecho, él fue miembro de la fundación, una fundación de Alas Network, de la Fundación Guzmán, de el ideólogo, el que escribió, o fue el máximo intelectual de la Constitución que aseguró la continuidad del pinochetismo a día de hoy. De hecho, las movilizaciones de la Revolución de Octubre de Chile es para pedir, contra Piñera, para que se fuera Piñera, y para una constitución diferente a la de Pinochet, que ha ahondado ese neoliberalismo. Y fijaros, el que ahora es candidato y que se presentó a Boric es este señor que fue la voz del sí de los jóvenes, sí por Pinochet, después de 15 años, ratificar que siguiera de presidente, y al final esto fue instruido también asesorado por la CIA, por los Estados Unidos, quien ayudó a dar el golpe, que en la Constitución se reflejase toda esa doctrina neoliberal y también que hubiera un plebiscito para ver si podía seguir de presidente otros años más Pinochet o se retiraba. Bueno, fijaros el tipo que ahora es socio de Vox y de Milei y de toda esta gente. Ahora del gobierno va en directo beneficio de todos nosotros los jóvenes, es que quiero contarte 3 puntos del por qué me siguen el plebiscito. Primero, la libertad de enseñanza, el derecho de todos los padres a educar a sus hijos, no como en gobiernos pasados, donde se promovían escuelas nacionales unificadas, que solo tendían a concientizar a la juventud. Segundo, la cantidad de alternativas de educación superior que tenemos. A modo de ejemplo, tenemos 27 universidades y... Bueno, libertad, la palabra libertad, y luego, pues al final venció el no,
con una campaña más colorista, pero uno de los acuerdos es que nunca espacios a la izquierda de lo que viene a ser el PSOE, es decir, que digamos el espacio comunista o digamos soberanista o allendista nunca pudiera entrar en gobierno, ¿no? Fue uno de los pactos para la reconformación, más o menos como ocurrió, parecido a lo que ocurrió en España, como un veto a esos espacios, ¿no? Es decir, que al final un acuerdo no es liberal, los partidos de izquierda también son liberales y tienen que proteger los acuerdos de las grandes empresas y de esa élite pinochetista. Bueno, fue la campaña, también os recomiendo, ¿no?, la película, el documental del No, en Chile, y esta fue la campaña que fue, pues, quizá una de las claves del éxito del No, ¿no? Frente a la campaña del miedo, pues, la campaña de la esperanza y de la alegría. Porque diga lo que diga, yo soy libre de pensar, porque siento que es la hora de ganar la libertad. Hasta cuando ya de abusos es el tiempo de cambiar, porque basta de miseria, voy a decir que no. Porque nace el arco iris después de la tempestad, porque quiero que florezcan mil maneras de pensar, porque sin la dictadura la alegría va a llegar, porque pienso en el futuro, voy a decir que no. Vamos a decir que no, oh, con la fuerza de mi voz. Vamos a decir que no, oh, yo lo canto sin temor. Vamos a decir que no. Bueno, esa fue la campaña y evidentemente ahí tenéis al mismo tipo, José Antonio Caz, que fue el que luchó contra Boric. Bueno, los youtubers, el tema de los youtubers que veis aquí alimentando la ultraderecha es el mismo plan en todas, ¿no? Y además con ciertas vinculaciones con fundaciones. La hermana de Johannes Kaiser tiene una fundación del entorno de las Network, y el hermano Alex Kaiser es presidente de la Fundación para el Progreso, que entre otros difundió un libro con Milton Friedman y Sergio Castro, que es el que fue ministro de Economía de Pinochet. Ajá. Qué gusto estar de nuevo contigo. Ya hemos estado un par de ocasiones, pero siempre es bueno estar con los amigos. Tú has hecho una labor increíble. Hecho famoso ya entre todos nosotros por sus aciertos la cosa que decía Johannes Kaiser, comunicacionales. Las mujeres dejan de ir al parque a trotar porque tienen miedo de inmigrantes que las pueden violar, pero siguen votando por los mismos partidos que están trayendo a esa gente. Y tú realmente te preguntas si el derecho a voto fue una buena idea. El derecho a voto de las mujeres. Cuando tú tomas el poder, en primer lugar liberas a los militares, en segundo lugar metes preso a los jueces que los metieron presos, y en tercer lugar tomas venganza. Ojo, dice, si tomas el poder, ahora que eran elecciones, lo primero que hace es sacar a los militares. Segundo, meter a los jueces, y a partir de ahí empieza la venganza. Indultar a muchas personas que hoy día pueden estar cumpliendo condena. Puro corazón. A todo esto que lo escuchen bien en la Suprema, estaban bien fusilados esa gente en Pisagua. Bien fusilados. Pisagua fue uno de los sitios donde más asesinatos se hicieron durante la dictadura, con, bueno, pues fusilamientos, ¿no? Bueno, claro, fijaros, Piñera, Sebastián Piñera, el hermano de José Piñera, ministro de Economía de Pinochet, bueno, pues también ha estado largos años y de hecho pues también está en el entorno de estas fundaciones, con Aznar y tal, que, bueno, pues al final hay una realidad que, bueno, ha habido un proceso constituyente revolucionario, si quiere hablar así, que ha acabado con todos estos años y que parece que ha roto la fisura con toda la resistencia para hacer una nueva constitución y que un frente amplio liderado por Boric, que es lo más cercano que ha habido, dentro de que lo más tibio del espacio, el espacio de la Unidad Popular de Allende, haya tenido opciones de llegar a ser presidente, pero antes hubo una movilización reprimida de manera brutal, ¿no? No sé si, aparte con un tipo como este, más falso imposible. Contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie. Una Esto represión parar, brutal, no más de 400 personas sin ojo, fue herido decenas de muertos, en una protesta junto decenas a de músicos. chicas violadas. Había un ambiente muy lindo y de repente solamente sentí el golpe en el ojo, me caí al suelo
y me dolió, me retorcí un poquito en el suelo. Él la levantó y me disparó y después bajó. Y él me vio que yo me di vuelta con el impacto y me volvió a disparar otro acá, me remató. Como cuando en agua y vibra el agua, me pasó tal cual en el ojo. Me da una pena gigante. Porque uno va a manifestar, uno va a protestar por los hijos, no por esto. Y si tuviera que manifestarme nuevamente lo haría, porque encuentro una desigualdad muy grande en este país. Bueno, digamos que esto fue clave para que se diera esta revolución que al final acaba con Boris, pero que ahora está en otra fase dificultosa. Pero bueno, para terminar con buen rollo, porque la verdad el otro vídeo es solo hay violencia. Bueno, me quedo más con esta música también de Inti Illimani del Pueblo Unido Jamás Será Vencido, que fue clave también en la victoria de Boric. Ellos estuvieron exiliados, fueron perseguidos por Pinochet y después de la dictadura pudieron volver a su país y fueron claves también en las movilizaciones de millones de personas en Chile, que al final yo creo que marca un poco el camino, ¿no? de lo importante que son las calles y bueno, al final Chile siendo kilómetro cero de toda esta locura, bueno, pues creo que es importante revisarlo, porque seguramente hay muchas lecturas de aprendizaje de los errores y no permitir lo que pasó, y también de cómo vencer a ese tipo de campañas. Y la verdad que lo de Chile fue bastante loco, y bueno, creo que este vídeo lo representa, todo lo que representa la movilización en las calles de un frente amplísimo contra ese espacio antidemocrático financiado por esas élites económicas y que han puesto unas resistencias brutales. De hecho hay una campaña brutal contra Boris, con todos sus errores y tal, pero que al final creo que sobre todo la movilización fue tremenda, fue histórica, y esperemos en un primer término se aprobó un 77% para acabar con la constitución de Pinochet y crear una nueva, pero todavía, porque luego perdió el equipo elegido, ahora otra vez, bueno, digamos que se está eligiendo a las personas que la van a escribir, están escribiéndole, y bueno, digamos que están todos esos procesos, pero la parte épica, sobre todo, es la de la movilización de millones de personas, que en este vídeo que edité, pues he tratado con una música de fondo que creo que viene muy a cuento. Bueno, el milagro también de Chile, aunque sea parcial, todavía inconcluso, hasta que no se tenga una nueva constitución, que no sea la de Pinochet, financiada por los Estados Unidos, también con ese ladrillo y esa, digamos, los Chicago Boys de Milton Friedman. Bueno, pues aquí está la respuesta que ojalá se dé en todos aquellos países que están subyugados por los intereses de muy pocos en contra de los intereses de las mayorías. Estoy emocionadísimo, maravilloso, muy lindo. ¿Había visto tanta gente antes? Nunca, jamás. No.
Se volvía a escuchar con millones de personas en las calles de Chile y que, bueno, representa sobre todo por quiénes son los autores que estuvieron exiliados precisamente por esa represión. Eran miembros de la Nueva Cultura que de manera gratuita apoyaron todo un movimiento que al final pues venció contra muchos obstáculos y evidentemente eso ha fructificado en una manera inconclusa, pero parece que el final de esa Constitución de Pinochet y en un presidente que está defraudando a muchos y al final pues lo que pasa en la izquierda, ¿no? Que muchas veces no lleva gusto de todo. Él se está arrimando Boric más a la derecha y con incluso algún caso de corrupción, etcétera, pero al final lo importante es la capacidad de movilización, incluso te diría la capacidad de reacción ante el dolor ajeno para movilizarte e intentar cambiar las cosas para que cada vez sufra menos gente o que las políticas de un país vayan dirigidos a los intereses de la mayoría y no de esas minorías que al final tienen la capacidad de mantener un status quo para beneficiarse a sí mismos en contra de las mayorías, pues teniendo el control o intentándolo tener de los medios, de la judicatura, de la élite también política y bueno, en este caso creo que Chile fue un ejemplo y bueno, ya que ha salido esta noticia, que creo que es clave también saber quién financia esta fiesta. Yo creo que a nivel internacional está pasando algo parecido, es lo que yo llamo la Operación Cóndor 2.0 y aparte financiado por esas mismas fundaciones con las mismas ideas y a veces incluso llevadas a cabo por los hijos o los nietos de los que estaban detrás de la Operación Cóndor o de los hijos y los nietos de franquistas, generales franquistas en el caso de España o patronos de la Fundación Francisco Franco. Así que digo que más nos valdría saber cómo fue nuestra historia para no repetirla y aunque estemos descontentos con los políticos que nos representan o ninguno nos represente, tener conciencia colectiva para luchar por los intereses de la mayoría. Llegó el momento de no estar callado, de desmontar inventos que vienen envenenados. Es contrainfo, que no es lo mismo. Pandemia digital, desinfectando su cinismo. Gracias por la suscripción, muchísimas gracias.